Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, específicamente de los ciberdelitos, algo que hemos instalado como tema para ilustrarnos porque es tal vez una de las metodologías que se está aplicando, que crece día a día y en la cual nos encontramos totalmente, prácticamente sin conocimiento de cómo hacer frente a ese tipo de delitos. Por eso nos acompaña César Agüero, que es presidente de Red Segura Online, quien además es un lujo tenerlo por la capacidad, por la experiencia y porque nos trae las novedades de lo que está pasando en cuanto a lo que ocurre como, si hacemos un ranking, ¿no es cierto?, los delitos más comunes, más importantes. Por eso le damos la bienvenida a César. Gracias. Bueno, Marcela, la verdad que siempre un honor estar acá en el programa, ¿no? Y como decías vos, estar actualizando a la gente, a nuestros oyentes, cuál es la situación, la problemática que tenemos. Fíjate que en estas últimas semanas se disparó en forma abrumadora, no hablemos de porcentajes, pero sí hubo muchas denuncias por una estafa puntual que estaba pasando en la provincia. Obviamente que esto ha generado que los especialistas también, porque lo tengo que manifestar, también tenemos otros especialistas en Tucumán, nos hemos visto obligados obviamente a charlarlo del tema. Claro. ¿Y cuál es la estafa que están haciendo, Marcelo, y está de moda en Tucumán? El famoso tema del DEVIN. ¿Y qué es el DEVIN? ¿Qué es eso? Es lo que te iba a preguntar, porque la gente también estará en la casa diciendo, ¿qué es eso? Y si me puede pasar a mí, que es lo que uno pregunta. Así es, el DEVIN es un método simplificado de hacer una transferencia bancaria. Antes quizás, Marcelo, se lo hacía en forma más complicada, tenías que llevar una firma, y era un método mucho más engorroso complicado y más burocrático también. Totalmente burocrático, lo cual no permitía hacer la transacción rápida. Normalmente se la hacía de 48 horas a 72 horas. Ahora el DEVIN ha venido a ocupar un lugar donde la transferencia es directa. ¿Y qué es lo que hicieron estas personas? Resulta ser que, por ejemplo, yo quiero vender una bicicleta, vos me la quieres comprar, entonces, ¿qué es lo que haces vos? Primero, me demuestras interés en mi bicicleta. Qué linda bicicleta, qué buena que está, cuánto pedís, y empieza a generarme confianza. Momento dado, ¿cuánto pedís por la bicicleta? Tanto dinero. Bueno, listo, mira, yo te voy a mandar un link para que vos apretes desaceptar y puedas recibir tu dinero. Dame el CBU o dame tu alias, lo cargo y te envío el dinero. Entonces esta persona, quizás los que sí saben operar con DEVIN, no lo iba a captar o capturar o estafar. Pero hay algunas personas que son novatos en esto del DEVIN, aceptaban, le enviaban el link, daban a aceptar y automáticamente ellos entregaban dinero al estafador. Entonces esto fue muy popular hasta hace un par de días. Ahora ya las entidades bancarias y algunos organismos como nuestra organización estamos poniendo un aviso sobre esta temática, ¿no? Es decir que en Red Segura Online, la gente que nos está escuchando ingresa y ya hay una serie, por lo menos, de conceptos para entender qué se puede hacer y qué no se debe hacer en ningún momento. Totalmente, Marcelo. Y recordemos que nuestra organización tiene todas las redes sociales, la mayoría, y ahí estamos informando constantemente. Siempre si no está en una red, está en la otra, y estamos dando los tips que la gente debe saber y conocer. Cuando se daban los datos o cuando se entregaba el dinero, ¿después qué pasa en el marco de la transacción? Claro, automáticamente se debita el dinero para el estafador, o hasta acá no te das cuenta, salvo cuando vas a ver tu cuenta y te das cuenta que te está faltando dinero, y es el mismo monto. Normalmente, Marcelo, hubo un ranking. Más bien apunta este tipo de transacciones a compras de volúmenes altos como vehículos, automóviles, y también de rodados como bicicleta, motocicletas y algunas otras transacciones que se las suele hacer. Pero para esto, Marcelo, hay que aclarar, y que incluso nosotros dijimos en algunos programas, el tema de la ingeniería social. ¿Por qué? Porque la persona que va a estafar se fija si cuál es tu estatus dentro de las redes sociales, si a dónde trabajás, si a dónde fuiste de vacaciones, qué vehículo tenés. Entonces, claro, de alguna manera, ¿dónde vivís? Totalmente, empieza a generar y saber cuál es tu perfil. Al saber tu perfil, lo que hace, sabe de que seguramente tenés dinero en esa cuenta y puede, de acuerdo a eso, digamos, operar o manejarse, ¿no? Que es lo que hoy en día está pasando. Obviamente que ante esta situación existe, Marcelo, y una serie de consejos los cuales nosotros tenemos que saber. Hablábamos de este delito y además hablábamos del tema también con respecto a tarjetas de crédito, ¿no? Y a transacciones y operaciones que llevó a que también en la región se generaran problemas. Sí, totalmente. Y vos, muy buen tema que tocas, porque se ha detectado en algunas provincias vecinas que existen personas que vinieron de otros países y lo que hacen es el clonado de tarjeta.
roban esa información. Entonces, obviamente en Tucumán hemos sufrido ese tipo de delito, pero bueno, los bancos han tomado nota de esta situación y hoy en día el sistema bancario tucumano, a diferencia, Marcelo, lo tengo que reconocer, de otras entidades, está seguro. Obviamente que existen algunas cuestiones que hay que ajustar, como en todas las entidades, pero te puedo decir que a nivel de otras provincias vecinas no existen tantos hechos, tantos casos, sí este tipo de estafa, y puntualmente se dan en las redes sociales. Está pasando el delito generado después de un grado de confianza cuando se establece este primer vínculo, el interés por un producto o saber qué es lo que podés desear, ¿no es cierto?, para comprar, y una vez que se genera tal vez ese vínculo de confianza, ahí vienen los datos y ahí es donde en realidad tenemos que tener cuidado. Totalmente, Marcelo, como lo apuntas, y puntualmente qué es lo que está pasando y qué es lo que está, y hablando de lo que es el DEVIN, qué es lo que hacen actualmente los estafadores. Te envían a tu correo o te envían a alguna de tus redes sociales, puntualmente ahora lo están haciendo al correo, un link donde te informan que ha fallado tu transacción. Entonces te dice, señor, montan toda la presentación, ha fallado su transacción, por favor sigue el link para poder acreditarla. Entonces, a ver, quizás si le mandan a 10 personas, ellos van a decir, yo no hice ninguna transacción, pero te puedo asegurar, Marcelo, que si mandan a 100 personas, debe haber 4, 5 o 3 que sí hicieron una transacción de dinero. Entonces muchos ingresan a ese link y lo que hacen de alguna manera es caer en esa trampa. Por eso hay que aclarar algo puntualmente. El banco no te va a enviar bajo ninguna circunstancia un tipo de link o algo para que vos respondas a alguna información que vos puedas responder. El banco eso no lo hace, Marcelo. Por eso es importante que no respondamos ante esa premisa o a algo puntual que te manda el estafador. Puntualmente lo que nosotros tenemos que hacer, si nosotros somos los interesados, nosotros a hablar al banco. Exacto. Nosotros vamos a la red y buscamos el teléfono oficial del banco y luego hablamos al banco, certificamos y damos la información y denunciamos el hecho. Eso es algo importante. Otro hecho, Marcelo, que fue epicentro acá en Tucumán, hubo muchísimas denuncias, es el famoso llamado que hacían de distintas instituciones, que incluso salió a hablar el gerente de ANSES por este tipo de situaciones. Claro, ese es. Incluso, exactamente, había un fondo patriótico que te llamaban y te decían, o que tenías que, una persona que ya había fallecido en tu casa tenía que para cobrar un dinero desde el ANSES. Entonces, todas las personas que te llamen y te digan, mire, necesitamos que se acerque a un cajero, que abra la aplicación, el banco no te pide ese tipo de acciones. Cuando alguien te diga, mire, para que le podamos hacer la transferencia de dinero, tiene que ir a un cajero o tienen que desde su aplicación hacer la operación, no lo hagan, porque el banco nunca pide, Marcelo, ese tipo de cuestiones. Ahí debe ir uno a la entidad bancaria a consultar si es que se inició ahí algún tipo de promoción o de producto nuevo para establecer claridad, digamos, a la situación y a partir de allí entonces están más seguros, ¿no es cierto? Exactamente, y fíjate cómo esta gente o estas instituciones se aprovechan de estos ardid para engañar a la gente. Cuando hay algún comunicado, el Estado lo hace y lo hace conocer por todos los medios, y lo sabemos. Y una entidad, vamos a suponer una entidad bancaria, va a dar a conocer también, Marcelo, si están en alguna promoción o hay algo, alguna opción que tenga que elegir la persona. En este caso nosotros no tenemos que aceptar eso y sí, como dices vos, ir al banco. La otra cuestión, Marcelo, que tenemos que considerar es que no debemos dar información. Nos pueden llamar por teléfono, normalmente te llaman, ya cuando te llaman a la casa, diciendo que son de alguna entidad, de alguna institución, desconfía porque no te va a llamar ninguna institución y no brindes información, ni tu PIN, ni tu nombre, ningún dato que sea sensible. Eso es fundamental que lo tenemos, Marcelo, que considerar a la hora de ver estos tipos de delitos, ¿no? Lo que ocurre es que de un lado es como que, y hasta de las mismas entidades instan a que todo está pasando por internet. Así es. Y eso hace que uno vea con ventaja el hecho de no hacer cola, de no consultar bastante, pero ahí está la trampa también que utilizan en el delito. Totalmente, por eso recomendamos también que utilicen claves fuertes, Marcelo, o sea, que sean claves realmente que no pueda alguien descubrirlas. Existen un sinnúmero de claves que vos puedes armar y ponerlo, eso va a ser fundamental. Otra de las cuestiones que siempre remarco, Marcelo, es que algunas veces por querer ahorrar datos del teléfono, te vas a un lugar público, utilizas el Wi-Fi público por ahorrar datos y desde ahí muchas veces operas al home banking o ingresas a tu cuenta o utilizas alguna credencial y no nos damos cuenta que podemos ser víctimas.
también, Marcelo, se puede dar en el caso. Ahí también en ese ámbito. Totalmente. Al ser pública la red, es probable que los alguien datos... puede estar capturando la nube de datos que está traficando en esos momentos por ese lugar. Y otra cuestión, Marcelo, no usar equipos de terceros ni equipos públicos para ingresar a correo, home banking o cualquier otra red social donde debemos ingresar una clave, porque seguramente vamos a estar entregando nuestras credenciales y llamamos credenciales a nuestra clave de acceso y nombre de usuario. Otra cuestión, Marcelo, que tenemos que saber es de mantener actualizado el navegador de nuestra casa, el navegador de nuestro celular, porque de esa manera también existen seguridad a la hora de navegar. Bien. Así también como el navegador, la computadora, y tener un buen sistema de un antivirus y un cortafuego para que no te puedan vulnerar, porque es otra cuestión también que en uno de los programas hemos hablado. Otra cuestión, Marcelo, que nosotros tenemos que considerar y tener muy en claro es que no ingresemos datos en cualquier web que nos puedan dar algún sitio, algún ingreso, claro. Cargar datos personales nuestros. O sea, no tan solo dar clave, sino ingresar datos. Tener mucho cuidado, verificar si ese lugar es realmente auténtico. Claro. ¿Y cómo lo auténtico? ¿Cómo sé yo cuál va a ser la manera de autenticar ese sitio? Porque la mayoría de las redes sociales, Marcelo, incluso en la web, tiene un pinte azul que te está indicando que ese sitio o esa página está autenticada en las redes sociales. En el caso, cuando vos tenés en la web, tenés el candadito verde que te está avisando que esa página web es real, que no es alguna clonada o no es alguna copia, ¿no es cierto? Para que vos puedas ingresar esos datos. Sí, sobre todo pasa cuando a veces uno recibe de bancos, porque uno no sabe, más allá del nombre X del banco, si se pone directamente la palabra banco o si va el nombre solo y ahí comienza una serie de inconvenientes. Todo esto lo pueden encontrar nuestros televidentes en Red Segura Online. Exactamente, Marcelo, lo encuentra en nuestra página. Es más, y por último, Marcelo, apuntar una cuestión. Sí. Que siempre piense la gente antes de aceptar algo. Siempre piense, tenga esos segundos de pensar antes de aceptar. Así como en los contratos escritos, digamos, hay que leer la letra chica, antes de aceptar o de dar el sí, digamos, también hay que tomar esta serie de recaudos. Sí, totalmente, porque cada vez, Marcelo, son más específicos, no te digo generales, específicos a la hora de armar todas estas páginas web truchas que nos hacen tropezar, ¿no?, con este tipo de estafas. César, muchas gracias. Por favor. Vamos a hablar de criptomonedas también en el próximo programa, muy porque pedido. No, y además muy tanto oscuro, ¿no? Ahí sí. Para muchos veía en Brasil y bueno, en el mundo el tema de Bitcoin, porque además hay grandes personalidades que cuando dicen algo elevan la cotización, a la semana dicen otra cosa, baja la cotización y bueno, los que desean invertir por allí se llevan más por lo que sale en los medios que por un conocimiento real de cómo funciona. Sí, y apuntar que el señor Nakamoto va a ser clave en la próxima charla porque vamos a hablar de él. En la década del 70 él es el quien da inicio a la criptomoneda, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar lo que es el Bitcoin, que hoy en día es la principal moneda, ¿no es cierto? Y el Ethereum también, que es la segunda moneda más importante a nivel mundial. Muy bien, todo puede encontrarlo en Red Segura Online. César, gracias. No, por favor, Marcelo, un placer y gracias por siempre invitarme, ¿no? Ya volvemos.